Largamos con la clase 2 de visión. Ya vimos la clase pasada entonces cómo se define una imagen digital y cómo está compuesta. Ahora vamos a empezar a ver cómo podemos analizar esos píxeles que hacen a la imagen digital. Una manera muy simple de empezar a sacar una estadística y cuantificar esos píxeles es haciendo un histograma de las intensidades de gris. Entonces ponemos en el eje horizontal de la figura van las posibles intensidades de gris que puede tener un píxel, entonces van desde 0 hasta 255, o sea, en el eje de abajo se pone qué posibles valores puede tener el contenido de un píxel, ¿sí? Que es en este caso por default siempre lo tomamos como que es un número entero sin signo de 8 bits, entonces va de 0 a 255 inclusive. Y en el eje vertical tenemos que poner cuántos de todos los píxeles de la imagen cumplen que tienen la intensidad de gris indicada abajo, ¿sí? Esto es la definición de histograma. Entonces, piensen en la imagen que tenemos acá a la izquierda. Esta imagen, escala de grises, tiene partes que son muy blancas, otras que son negras y hay muchos grises también en el medio. Entonces, queremos tratar de analizar un poco cuál es el contenido de grises de la imagen y hacemos un histograma. Un histograma entonces consiste en poner en el eje de abajo la intensidad de gris y después las barritas azules, que en este caso son muy finitas, pero son barritas verticales, indican cuántos píxeles cumplen que tienen la intensidad de gris correspondiente. Entonces, por ejemplo, si miramos la intensidad de gris 150, ¿sí? Vemos que acá hay un pico grande y quiere decir que más o menos, no sé, más o menos hay 10.000, ¿sí? 10.000 píxeles de toda la imagen que tienen intensidad 150. Eso es lo que quiere decir esta figura. Y después si miramos otras intensidades de gris como 100, por ejemplo, vemos que 100 tiene y muchas menos. Acá vemos, esta es la escala 0, 2000. ¿Cuánto debe ser esto? Y debe ser un 200, quizá. ¿200? No, 400. No sé. Lo importante es que tenemos que interpretar esta figura, entonces esta curva que se me genera, como un conteo de píxeles. Y cuando yo quiero saber cuántos píxeles cumplen tener cierto valor de gris, ¿no? Donde el 0 es el color negro y el 255 es el blanco, ¿sí? Cuando quiero saber cuántos píxeles cumplen tener cierta intensidad de gris, bueno, tengo que ver la altura de la curva azul, en este caso. Fíjense que el eje vertical son números bastante grandes, ¿no? 2000, 4000, 10.000. Eso es porque la cantidad de píxeles de una imagen es bastante grande. O sea, no es raro que una imagen, aunque sea de baja resolución, tenga cientos de miles de píxeles. Porque ya una imagen que tenga 250 píxeles de alto por 250 píxeles de ancho, ya te da cientos de miles de... Una resolución de cientos de miles de píxeles. Y ni hablar, bueno, si tenemos una imagen de una resolución de 2 megapíxeles, por ejemplo, que ya es que como imagen digital, como foto que uno puede sacar, ya se queda chica. Hoy en día las cámaras sacan fotos mucho más grandes. Bueno, estamos hablando de millones de píxeles. Entonces no es raro que en el eje vertical, donde se hace el conteo de píxeles para intensidad de gris, haya números grandes. El área total, si uno suma toda la curva azul, el área es igual a la resolución de la imagen, ¿sí? Es ancho por alto de la imagen. Bueno, y una cosa importante que uno tiene que aprender a hacer con el histograma es a interpretarlo, ¿sí? Ahora sabemos qué es, sabemos la definición, pero ok, vemos esa curva azul. ¿Qué significa todo esto? Bueno, vamos a ver picos, ¿sí? Y lugares donde hay valles, o sea, lugares donde no hay mucho conteo de píxeles. Empecemos por mirar este pico gigante de acá, ¿sí? Toda esta zona de acá que tiene este pico grande quiere decir que
hay un intervalo de valores de gris que tiene un conteo enorme de píxeles con respecto a todos los otros intervalos, perdón, con respecto a los otros valores de gris. Y si miramos en la imagen original, vemos que, bueno, claramente hay un gris, que es este de acá, el del fondo, ¿sí? Que evidentemente acapara gran parte del área total de la imagen, porque está prácticamente en todos lados, ¿no? En todos los cuadrantes ocupa un porcentaje muy alto de la imagen. Entonces, evidentemente, este fondo gris corresponde con este pico gigante, ¿sí? Y además es un gris relativamente homogéneo, tiene como una granulosidad, ¿sí? Y hay un degradé muy suave que uno puede ver a ojo, donde acá se lo ve más clarito con respecto a otros lugares donde acá se lo ve quizá un poquito más oscuro. Entonces, por eso este fondo, que si bien es bastante homogéneo, abarca un intervalo no muy ancho de intensidades de gris, porque no son todos píxeles con exactamente el mismo valor. Entonces es un poco ancha el pico este. ¿Qué otras cosas vemos acá? Bueno, vemos que hay algo de píxeles bastante oscuros acá, y después hay una montañita acá de píxeles más blancos. Evidentemente los píxeles blancos que están en esta montañita corresponden a las caras y a estas plumitas, vendrían a ser. ¿Sí? Voy a hacerle un 1 para indicar que corresponde acá. ¿Sí? Eso uno lo puede ver, es bastante evidente porque son los píxeles más claros. Y después la parte de intensidades de gris más oscuras que el fondo en sí mismo, vemos que están bastante distribuidas, ¿no? No están acumuladas en un intervalo chiquito, en un pico, sino que están como bien distribuidas en todo este intervalo. Hay acá adentro, en la curva azul, uno ve alguna estructura, o sea, uno ve unas montañitas y qué sé yo, pero ya es un poco más difícil saber a qué corresponde cada una, por lo menos sin hacer un análisis un poco más detallado. Lo que sí se ve entonces, como digo, es que son grises, que son más oscuros que el fondo, ¿no? Porque están más a la izquierda, y que tienen como un degradé que abarca desde el negro bien oscuro hasta prácticamente el color del fondo. ¿Y dónde se ve eso? Bueno, la parte de negro bien oscuro está acá, ¿no? Esta parte de acá, estas puntitas de lo que parecen ser las plumas, ¿sí? Y después tenemos otros grises, como este, ¿sí? El cuerpito de los personajes, que tienen unos grises más oscuros que el fondo, ¿no? Se lo puede ver a ojo. Y que tiene como un degradé suave. Hay como una variedad entre el negro bien oscuro al gris, que es el del fondo, relativamente variado. Entonces, seguramente, todo este intervalo ancho donde hay muchos píxeles distribuidos en intensidades de gris, ¿sí? Corresponda a estas estructuras de acá de la imagen, a los cuerpos de estos personajes. Y después, por último, yo me atrevería a decir que este piquito chiquito de acá, ¿sí? Que tiene como una puntita así, aunque no es muy pronunciada, se lo ve. Y puede ser porque corresponde a los píxeles más oscuros que se usan para delimitar los bordes, ¿sí? Los bordes de las figuras, como acá los bordes de las caras, los ojos, las bocas, ¿sí? Entonces, esta podría ser quizá una interpretación así, muy a ojo de lo que hay en una imagen, pero que ya nos puede empezar a decir un montón de cosas sobre el contenido de la imagen. Charlemos de lo que es el brillo y el contraste en una imagen. Fíjense en este primer ejemplo de acá. Si yo le hago el histograma a esta imagen, voy a obtener lo que se muestra acá a la derecha. Este es el histograma. Uno dice que esta imagen es oscura cuando sus píxeles en general todos tienen un valor hacia la izquierda, ¿sí? Están cerca del
del negro, acá está el 0. Bien, a la izquierda está el 0 y acá está el 255. Entonces, cuando los píxeles están todos hacia la izquierda, decimos que la imagen está oscurecida. Y se lo ve claramente, ¿no? A ojo. Mientras que si al revés, si los píxeles están todos más a la derecha, están todos acumulados hacia el blanco, entonces decimos que la imagen está muy brillante. Ninguno de estos casos es muy deseable en realidad, ¿no? Fíjense que si uno quiere realmente discernir lo que hay adentro de la imagen, qué estructura uno puede ver acá, ninguno de los casos es muy bueno. Pasemos a este otro ejemplo. ¿Sí? Es una imagen donde los píxeles tienen un valor de gris intermedio, no es ni muy claro ni muy oscuro. Si uno hace el histograma de esto, ve que están los valores de gris de los píxeles están como restringidos en un intervalo relativamente angosto con respecto a todo el intervalo que podrían barrer. Acuérdense que los píxeles pueden tener valor de 0 a 255. Entonces, fuera de este intervalo no hay nada. O sea, es una imagen donde todos sus píxeles están acaparando solo un intervalo chiquito de todos los valores que podrían tener. Es un desperdicio. Uno puede tener algo más como lo que se muestra acá abajo. Una imagen de alto contraste. ¿Por qué? Porque los píxeles están distribuidos de manera más homogénea en toda la imagen. Quiere decir que se está aprovechando todo el abanico posible de valores para mostrar cosas en la imagen. Y fíjense que la imagen esta última, a ojo, es mucho mejor que las demás. Uno puede distinguir mucho mejor los detalles de los objetos de la imagen. Entonces, conclusión de todo esto, entender lo que es una imagen brillante y oscura. ¿Sí? El brillo de la imagen tiene que ver con que los píxeles estén más a la derecha o a la izquierda en el histograma, ¿sí? Mientras que el contraste se refiere a qué tan acumulados o distribuidos de manera homogénea están los píxeles en la imagen. En general uno quiere que los objetos tengan un buen contraste en la imagen y que las cosas que a uno le interesan, como por ejemplo en este caso los granos de café, tengan valores de intensidad de gris muy distintos a las cosas que no son ese objeto, como por ejemplo el fondo, que esté oscuro. Entonces uno quiere tener, ¿sí? Por ejemplo, el fondo bien hacia acá, hacia la izquierda, mientras que los objetos tenerlos mucho más hacia la derecha, ¿sí? Entonces, tener bien separadas las cosas. No es necesario que el fondo sea oscuro y el objeto brillante, puede ser al revés. Los objetos pueden ser oscuros y el fondo brillante, por supuesto. Pero lo importante es que si yo en el histograma separo bien el fondo para un lado y el objeto para el otro, ¿sí? Entonces quiere decir que voy a poder distinguir mucho mejor lo que veo en la imagen. El concepto de contraste es eso, que estén bien separadas las intensidades de gris del objeto y de lo que no es el objeto. Ahora, está bien. Vamos a ver ahora cómo modificar la imagen para tratar de mejorar esto. Entonces, entramos en la forma más sencilla que podemos entender de procesamiento de una imagen, que es monódico. O sea, si tenemos una imagen de entrada, vamos a leer sus píxeles, ¿sí? Esta grilla representa la matriz de la imagen y vamos a leer cada uno de sus píxeles, por ejemplo este que está acá, vamos a pasarlo a través de una función que le hace algo al valor de intensidad del píxel. O sea, lo único que vamos a leer es el contenido de adentro del píxel, que es un escalar si es una imagen gris y es un vector si es una imagen en color, pero bueno, lo pasamos por una función que le va a hacer algo, una función matemática, no sé, y a la salida escupimos ese mismo valor en el píxel que corresponde en la imagen de salida, en el mismo lugar, ¿no? O sea, estamos procesando un píxel y obteniendo como resultado en el mismo lugar en la imagen de salida un píxel con un color cambiado. Eso es todo, o sea, es una función muy simple.
una forma, vamos a empezar con lo más sencillo, lo más trivial posible. Vamos a hacer que f sea igual a más b por x. O sea, una función lineal. ¿Cómo se ve esto? Bueno, una función lineal se ve así, ¿no? Si este es el x, acá tenemos el input y acá el output. ¿Sí? Esto se ve así. Pero ojo que el input y el output son píxeles de una imagen. Y nosotros, por lo menos para intensidades de gris, por supuesto, sabemos que es un escalar. Sabemos que lo vamos a restringir en valores de 0 a 255. Lo mismo para la entrada que para la salida. ¿Sí? Entonces, esta intensidad de gris, así, esta variable x tiene que estar adentro de este cuadrado, ¿sí? Este cuadrado que tiene 255 de lado, y cualquier valor de entrada acá va a salir a la salida, ¿sí? Y debería estar en el mismo intervalo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a ver, vamos a probar con otra función? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo hago que la función lineal sea así? Y bueno, hay valores a la entrada, como este, que si yo lo quiero mapear a la salida no hay ningún problema, ¿no? Pasa por la función lineal y me da algo, ¿sí? Este es el input y me da el output acá. Pero hay otros valores, ¿sí? Como este, que se me salen del rango. Ahí hay un problema. Bueno, lo que suele pasar es, uno puede tener dos problemas. Que cuando haga la cuenta, si estamos haciendo la cuenta en formato uint8, tenemos un overflow. Y entonces todos los números que se pasen de 255 empiezan a contar desde el 0, ¿sí? Y básicamente este número de acá va a terminar siendo este de acá, ¿sí? En vez de ser, no sé, 270, por ejemplo, va a ser por acá un... ¿Cuánto me da esto? Como 15, ¿sí? Todo lo que yo me pase para arriba del 255, cuando yo tengo el problema del overflow, en realidad va a terminar siendo algo, un número chico desde el 0 para arriba, ¿no? Todo lo que yo me pase del 255, eso va a ser el resultado acá. Y lo mismo para valores que estén, valores de x que estén por debajo, que me den algo por debajo del 0. Si yo empiezo por acá, bueno, la salida me va a dar un número negativo, pero en uint8 no puedo tener negativos. Entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, es como que va a entrar ese valor desde el 255 para abajo. Y si hago la cuenta con otro tipo, por ejemplo, lo hago con float64, entonces lo que voy a tener es que la imagen se me va a tener valores salidos de rango. Y lo que uno suele hacer es ponerle un tope máximo. Entonces todos los valores que se pasen del 255, en realidad los saturamos al 255, ¿sí? Entonces, el tema de hacer una función lineal de la entrada a la salida implica que nosotros tenemos que tener cuidado con qué pasa con esto, ¿no? Cuando a la salida tenemos números que están por debajo de 0 o por arriba del 255, tenemos que decidir a ver cómo manejamos eso. Lo más sano es hacer esto por ahora. Después vemos de usar alguna otra estrategia, pero un overflow es inaceptable porque se rompe todo y básicamente donde deberías tener algo muy brillante vas a tener algo muy oscuro, entonces vas a perder totalmente la estructura de la imagen y es mucho más sano hacer una saturación que dejar que haga un overflow. Entonces cuando uno hace estas cuentas, recordar por las dudas pasarlo a formato float64 y después cuando lo tengamos que volver a uint8, ¿no? Para mostrarlo con OpenCV o para
lo que sea, cuando lo volvamos a Wint 8, hacer la saturación, ¿sí? Después de acá, volver de nuevo, castear como Wint 8, después de esto. Bueno, entonces, esta es la función más trivial que uno puede plantear para hacer un procesamiento de la imagen píxel a píxel, ¿sí? Es un procesamiento monódico. ¿Cómo modifica esto el histograma? Bueno, pensemos que tenemos un histograma de 0 a 255. Un histograma que tiene, caso trivial, ¿no? Una montañita acá. Eso es todo. Es una imagen re simple que no tiene mucha estructura. Lo único que tiene son valores de gris ahí más o menos intermedios. Ahora yo voy a pasar esta montañita por una función lineal. Por ejemplo, así. Bueno, todos estos valores van a servir de entrada, de input, ¿sí? a esta función. Entonces, cada uno de las intensidades de gris que componen a la imagen va a ser input, va a pasar por la función lineal y va a tener una salida acá. O sea que, si este es el input y este es el output, y esto es, lo voy a pintar en azul como el histograma de recién, y este vendría a ser el histograma de la imagen, ¿sí? De los valores de input de la imagen. Ahora voy a dibujar acá, de manera así, muy conceptual, lo que vendría a ser el histograma a la salida. Bueno, esta montañita pasó por la función lineal. El centro de este pico va a terminar estando en lo que vendría a ser el centro proyectado a través de la función lineal, que me va a dar, no sé, algo por acá, así. Entonces tengo que mirar primero dos cosas. Si el centro se corrió, ¿sí? El centro se corrió. Y después si la campana o el histograma se ensanchó, ¿sí? La distribución se ensanchó. Tengo que mirar esas dos cosas. ¿Cómo puedo discutir el tema de si el centro de esto se corrió o no? Bueno, piensen que el centro en sí lo estoy pasando por una función lineal. Entonces es muy fácil hacer la cuenta, pensar a ver si el centro de acá está corrido respecto a el lugar donde fue a caer, ¿sí? El centro pasó por la función lineal y fue a caer acá. Entonces, tengo que ver si vamos a llamarle mu de input, ¿no? El centroide de esta campana, si es un valor mayor o menor que el mu de output, ¿no? Que vendría a ser el centro de esta campana. Es fácil, digamos, es simplemente ver si hacer la cuenta mu de output va a ser igual a más b por el mu de input. Y bueno, quiero saber si a la salida tengo un número más grande o más chico que lo que puse acá a la entrada. No es muy difícil. Ahora, el tema del ensanchamiento. El ensanchamiento tiene que ver con si la pendiente esta es mayor o menor que 1. ¿No? Piensen qué pasa si yo uso una... Espera, vamos a terminar de discutir el punto 1. Si el centro se corrió, básicamente A es el que corre la distribución. ¿Por qué? Bueno, es la ordenada del origen. Si yo hago que A sea más grande, entonces aumento el brillo. Si A aumenta, ¿sí? Si A se va para arriba, esto pretende ser una flecha, entonces el brillo también aumenta.
¿Se entiende? Es bastante fácil. ¿Por qué? Porque estoy sumando una constante. Y la forma más trivial de verlo es cuando yo pongo un valor de b igual a 1. Y entonces con mover A básicamente estoy empujando todos los píxeles para la derecha o para la izquierda del histograma. Eso es todo. Ahora pensemos el caso 2. A ver, pensemos el caso 2. El tema de la pendiente. La cuestión es así. Si yo tengo a la entrada un cierto ancho de mi distribución, ese ancho de la distribución va a permanecer igual si b es igual a 1. Si b es igual a 1, o sea, si la pendiente de la recta es 45 grados, como si fuera la recta identidad, entonces el ancho se conserva. Se conserva igual. ¿Está bien? Eso creo que debería verse intuitivamente. Ahora, ¿qué pasa si a esta recta la pongo mucho más paradita, mucho más vertical? Voy a explicarlo en una página. Bueno. Bien, vamos a analizar el tema de la pendiente. Vamos de nuevo con el input y el output. ¿Sí? Si yo tengo una cierta distribución a la entrada y voy a pasar esa distribución por una función lineal, pero esa función lineal está como muy paradita, muy vertical, quiero ver qué pasa con la distribución a la salida. A ver, vamos a razonarlo despacito. Voy a poner como ejemplo una distribución tipo tipo uniforme, así. ¿Sí? Vamos a hacer una distribución simple que es una cajita. Entonces, ¿cómo va a estar a la salida esta cajita? Bueno, tiene que venir este borde de acá, se va a proyectar acá, y este borde de acá se va a proyectar acá. Y a la salida voy a tener entonces una distribución, lo grafico como si fuera un histograma puesto en la vertical, ¿no? Un histograma torcido. Entonces a la salida tengo esto. Fíjense que, entonces, la cuestión es que si la pendiente es alta, es una pendiente muy pronunciada, entonces la distribución se va a ensanchar, tiende a como a desparramarse más a la salida. Entonces, si b es mayor que 1, entonces la distribución se ensancha. Y pensemos el otro caso, voy a agarrar más o menos el mismo dibujo. A la entrada y a la salida. Entonces pongo acá a la entrada una distribución como si fuera el histograma de los píxeles y voy a hacer que pase ahora por una recta pero mucho más acostada. Vamos a hacerla más todavía, más o menos así. Entonces este borde de la distribución va a ir por ahí y se va a proyectar por acá. Este otro por acá y se va a proyectar por acá. Y obviamente todos los píxeles que estén en el medio, todos los que estén en el medio, van a caer en algún lugar en el medio de esos dos. Entonces vamos a terminar teniendo algo mucho más angosto que a la entrada. Conclusión, si la pendiente es menor que 1, entonces la distribución se angosta o se comprime. Si b es igual a 1, el ancho se conserva. Si b es más grande,
o sea, si B se va para arriba, aumenta con respecto a 1, entonces, ¿qué podemos decir? Que el contraste, acuérdense que el contraste estaba relacionado justamente con qué tan distribuida estaba la distribución de píxeles, qué tan desparramada. Entonces, el contraste, ¿qué pasaba? Aumenta, se va para arriba también. Entonces, y por supuesto al revés pasa viceversa. Entonces, en conclusión, un primer procesamiento simple que podemos hacer es pasar los valores de intensidad de gris por una función lineal, sabiendo que los parámetros A y B de la distribución hacen esto que acabamos de ver acá. B cambia el contraste. Cambia el contraste. ¿Sí? Bien. Entonces, razonémoslo con los ejemplos que di hace un ratito. Pensemos en la imagen que decía oscura. Si la queremos mejorar, una primera cosa que podemos hacer es sumarle un valor de A, ¿no? Que la corra más al medio, con A, si le ponemos, no sé, 100 por ejemplo, esto se va a correr más al medio y va a terminar por acá, ¿no? Y si además yo le pongo un valor de B de 2, entonces el ancho se va a duplicar. ¿Sí? Eso es fácil de ver con este razonamiento que hicimos acá. El ancho es proporcional a B. Básicamente es el factor multiplicativo que te dice cuánto más se va a desparramar. Si vos mantenés B igual a 1, el ancho se mantiene igual. Mientras que si B es 2, el ancho se va a duplicar, y si B es 0,5 se va a dividir en 2. Así que ese es un primer procesamiento muy simple que tiene que ver con las interpretaciones de lo que son el brillo y el contraste. Ahora vamos a hacer algo un poco más sofisticado. Transformaciones lineales a trozos. Mismo razonamiento. Pero ahora nos vamos a asegurar de mantenernos dentro del cuadradito del 0 al 255. ¿Sí? Acá hice una captura de uno de los libros, el González, que en vez de directamente poner 255 le pone un valor genérico L. Pero bueno, la cuestión es que de 0 a L-1, que es el máximo valor posible que pueden tomar los píxeles, es donde vamos a trabajar. Entonces el input está acá abajo, y en vez de hacer una sola función lineal, así, vamos a hacer algo más inteligente y vamos a ponerle una concatenación de, en este caso 3, pero podrían ser 2 solamente, o 4, o todas las que querramos. 3 está bien. Pero ahora vamos a elegir con cuidado a dónde ponemos, a dónde partimos en trozos y a dónde ponemos más pendiente y menos pendiente. Fíjense que acá claramente B es mayor que 1. ¿Sí? Entonces, en esta recta que está acá en el medio, B mayor que 1. En esta zona de acá. Mientras que en las otras dos trozos de la función, B es menor que 1, y acá de nuevo, B menor que 1. Entonces, ¿qué está pasando? Que en la función definida a trozos, en el trozo del medio, el contraste está aumentando, mientras que en los otros el contraste está disminuyendo. Entonces, uno hace una elección inteligente de a dónde en el histograma quiere aumentar y a dónde quiere disminuir el contraste. ¿Sí? ¿Dónde estaba la imagen original? Forma de la transformación, una imagen, resultado. Bueno, esta es la imagen original. Es la de bajo contraste, que creo que era esta. Esta es la imagen. Entonces, fíjense lo que es el histograma de esta imagen. Tiene
todo puesto acá en el medio. ¿Sí? Está todo ahí en el medio. Todo acá. Entonces, básicamente lo que hicieron fue, lo voy a copiar a mano acá, el histograma original era, sepan disculpar mi desprolijidad, pero el histograma original era de 0 a 255, era tener todo acá, más o menos. ¿Sí? Este es el histograma de la imagen original. Entonces, acá lo que se dieron cuenta es que, che, toda esta zona está desperdiciada. ¿Sí? Toda esta zona de acá, de más abajo de cierto valor y más arriba de cierto valor, está desperdiciada. ¿Sí? Desde acá. Acá tenemos un punto crítico donde sabemos que para abajo de este valor de gris no estamos aprovechándolo. Y después acá tenemos otro. Sabemos que para arriba de esto no estamos haciendo nada y tampoco hay información útil, ¿no? De acá para acá, en el histograma no se ve que haya nada útil. Y de acá para acá tampoco. Entonces, lo que queremos hacer es mejorar el contraste donde sí hay información útil y poner un contraste peor, ¿no? Colapsar todos los valores de gris a menos valores donde no hay información que nos importe. Entonces, cuando uno hace esto de de disminuir el contraste, básicamente lo que está pasando es que la información se mezcla, se colapsa. Piensen que todos estos valores de gris, de acá, ¿sí? Todos estos valores de gris terminan dando estos de acá. ¿Sí? O sea, fíjense el intervalo desde 0 hasta, no sé qué valor debe ser este, que tiene todo el ancho este, que a ojo podemos ver que es una porción importante de todo el intervalo de grises de la imagen, se termina colapsando, comprimiendo en este intervalo mucho más chiquito. Entonces toda la información que teníamos distribuida acá se mezcla y se compacta en algo mucho menos distinguible. Lo mismo pasa con este otro intervalo de acá, ¿sí? Que también a la salida la vemos comprimido en un intervalo chiquitito. ¿Sí? Todos los valores de gris que caen acá adentro, que es lo que estoy dibujando en verde, pasan por este trozo de la función de transformación lineal a trozos y termina saliendo en este intervalo chiquito. O sea que se comprimió, toda la información que teníamos distribuida ahí se comprimió acá, pero miren lo que era el histograma original. ¿Sí? Ahí, acá, no hay nada útil, nada que nos importe, lo mismo que acá en el primer intervalo. Donde estaba la información útil era acá, ¿sí? En este intervalo de acá. Entonces acá, donde nosotros vemos que están los píxeles con la información útil, le vamos a meter mucho contraste, poniéndole una función lineal con una pendiente bien alta, entonces se termina distribuyendo en un intervalo mucho más alto. ¿Sí? Entonces este es lo original y esto es la procesada. Fíjense cómo mejoró la imagen, ¿no? Claramente podemos distinguir mucho mejor los píxeles, perdón, los objetos, y cualquier procesamiento que querramos hacer después, bueno, va a ser mucho más fácil, porque los valores de intensidad de gris de los objetos están bien distinguidos. Cualquier procesamiento que querramos hacer después se va a facilitar porque los granos de café son bien claritos, tienen valores de gris altos, cerca del blanco, del 255, mientras que todo lo que es el fondo que no me interesa va a tener valores más bajos, más cerca del negro, más cerca del cero. Entonces numéricamente eso es una gran ventaja. Bien, entonces conclusión, de acá hay que saber elegir intervalos donde está la información que nos importa y intervalos del histograma donde está la información que no nos importa. Intervalos de info útil y
información despreciable, no sé. Intervalos, perdón. Y con estas cosas uno define los lugares donde va a ser los cortes, los puntos críticos donde va a ser las uniones de los trozos de la función, ¿sí? Con esto uno define los puntos donde, dale, escribí, bueno, donde se unen los trozos de la función y también uno a ojo, a partir de elegir los intervalos, uno define la pendiente, que es otra manera de decir, elige dónde quiere aumentar y a dónde disminuir el contraste. ¿Sí? Todo esto sale de saber interpretar el histograma, porque si uno ve en la imagen original, en esta acá, los granos de café y el fondo, y no sabe interpretar el histograma y darse cuenta dónde está cada cosa, qué significa cada pico del histograma y dónde está la información útil y dónde no está la información útil, entonces vamos a terminar definiendo mal la función de transformación y la imagen procesada no va a quedar como queremos. Otra posible corrección que uno puede querer hacer es una función, pero esta vez ya no es lineal, ¿sí? Vamos a hacer que de f de x sea igual a una constante por x a la gamma. Es esta función de acá. Entonces, el input, de nuevo, toma valores del 0 al 255 y el output también. Entonces, de nuevo, nos manejamos dentro de este cuadrado. Y las curvas de acá representan lo que da la función de transformación, ¿sí? Para diferentes valores de gamma. Fíjense que si gamma vale 1, si gamma es igual a 1, estamos en la función identidad, ¿sí? Es fácil de ver. Si gamma vale 1, estamos en f de x igual a x prácticamente. Ahora, si gamma es mayor que 1, la función empieza a tener una panza, ¿sí? Fíjense que para acá gamma crece. El valor de gamma aumenta. Piensen en el caso fácil. Si gamma es igual a 2, esto es una parábola. Entonces tenemos la panza para abajo. ¿Sí? Es como que se empieza a caer para abajo. ¿Y qué tiene esto? Esta función de particular. Bueno, una cosa que tiene es que tiene un solo parámetro. Que es gamma, por supuesto. Y que al ser no lineal, la función nos permite poner un contraste distinto en diferentes lugares de la imagen. Fíjense que lo que pasa con gamma 2,5, vamos a mirar este ejemplo. Gamma igual a 2,5, ¿no? ¿Qué pasa con la pendiente acá? Lo voy a tratar de hacerlo a mano. A ver, no me va a salir. Bueno, más o menos. Bueno, ¿qué está pasando acá? Acá hay poca pendiente. O sea, que básicamente, ¿qué está pasando con el contraste? Acá está disminuyendo el contraste. ¿Sí? Disminuye el contraste. Tengo que escribir a ciegas porque no me muestra las letras. Contraste. ¿Sí? Mientras que acá, más arriba, la pendiente aumentó, cambió. Mucha pendiente.
Dale. Bueno. O sea que por acá, para valores más altos, tengo que aumentar el contraste. ¿Por qué? Porque x a la gamma es una función no lineal. Entonces no le está haciendo el cambio de contraste de manera igual a todos los lugares, ¿sí? Fíjense que cuando razonamos el tema de la función lineal, el ensanchamiento o angostamiento de la distribución es igual para todos los valores. La pendiente es la misma en todos lados. Pero acá esta función ya no tiene los mismos valores en todos lados. Tiene acá una pendiente alta y acá una pendiente más baja. Se ve a ojo porque claramente está más chata la función y acá está más levantada la función. Por lo menos para valores de gamma mayores a 1. Entonces, ¿qué pasa? Voy a escribir acá tipo conclusión. Si gamma es mayor a 1, entonces el contraste aumenta para los valores de píxel que están más bien cercanos al blanco. El contraste aumenta para los inputs, o sea, los valores de píxel más claritos, más brillantes. Bueno. Mientras que viceversa, ¿no? El contraste disminuye para los inputs más oscuros. Y si analizamos algún caso donde gamma es menor a 1, pensemos en este de acá, gamma 0,2. Fíjense esta función, gamma igual a 0,2. Acá es al revés. Tenemos que la función está bien vertical, bien pronunciada para el input oscuro, ¿sí? Para los valores de píxel de entrada que están más cercanos a 0, tengo una pendiente más alta, mientras que después ya llegando a los valores bien claritos del input, ya la función está bastante más chata, está más horizontal. Entonces, conclusión de todo esto, si gamma es menor que 1, el contraste aumenta para los píxeles oscuros, ¿sí? En vez de los píxeles brillantes como antes. Mientras que obviamente el contraste disminuye, porque la función es chata, para los píxeles más claritos, ¿sí? Lo que tiene de ventajoso esta corrección gamma es que es una función que tiene un único parámetro, el gamma. El parámetro C se calcula, no lo voy a anotar, anótenlo ustedes, presten atención. El parámetro C se calcula asegurando que la función pase por el 0, 0 y por el 255, 255. O sea que es una función que del 0 siempre retorna 0 y la entrada input 255 siempre me escupe de salida output 255. Entonces el C no es un parámetro libre, solo el gamma. Y el C se va a calcular para asegurar que el input y el output den siempre en el intervalo 0,255. Bien. Ejemplo de corrección gamma. Esta es la imagen original. Y acá se fue poniendo gamma igual a 0,6. Gamma igual a 0,4. Y gamma igual a 0,3. Entonces, fíjense que son todos valores de gamma menores a 1. Esto es gamma menor a 1. Estamos acá. ¿Y qué pasaba con gamma menor a 1? Que el contraste aumenta para los píxeles oscuros. Entonces, miren lo que pasa con la zona de la radiografía acá, más oscura, ¿sí? Esta parte de acá. Acá.
¿sí? Observen cómo, sobre todo hacia acá, hacia el final, se pueden ver cosas que antes no se veían para nada. ¿Sí? Por un lado está eso, que gané ver cosas en las zonas oscuras donde antes no se veía nada. Ahora puedo distinguir estructura ahí en esa radiografía. Ahora miremos lo que pasa con las partes más brillantes de la imagen. Acá hay algo que no me cierra. Toda esta parte que es muy blanca, no gané nada, sigue estando igual de borrosa, básicamente. Si hay ligeras diferencias en el blanco de esta parte, esas ligeras diferencias no están siendo resaltadas y yo sigo viendo algo igual de borroso que antes. ¿Ok? Ahora, vamos a el caso al revés. Acá tengo, esta es la original. Gamma igual a 3, 3,0. Gamma igual a 4 y gamma igual a 5. O sea que ahora estamos en el caso de gamma mayor que 1. ¿Qué pasaba con gamma mayor que 1? El contraste aumenta para las zonas brillantes. Entonces, la imagen en general toda está muy clarita, está como muy brillante. Entonces yo veo el efecto de que la imagen en sí tiende a oscurecerse un poco, pero también logro destacar cosas que antes no se veían muy bien. Creo que el ejemplo más claro de esto es esta zona acá. Fíjense cómo acá se ve todo muy nebuloso. Y después de ponerle gamma igual a 3, epa, se pueden distinguir cosas mucho más fácil que antes. Entonces este es un ejemplo también bien clarito de lo que hace la función. Acá también se nota que además de disminuir de cambiar el contraste en una región o en otra, tiende también a cambiar el brillo en general de la imagen. Que eso es natural, ¿no? Porque estamos pasando por una función no lineal que me va a hacer que las salidas de los píxeles estén en otro lado. Y claramente si yo tengo las zonas brillantes de... A ver. ¿Sí? Si yo tengo acá la zona, este es el input, y este es obviamente el output. Entonces acá tengo la parte oscura del input y por acá tengo la parte brillante. Si yo quiero que toda la parte brillante del input esté abarcando un intervalo mucho más grande, ¿sí? O sea, quiero agarrar este intervalo de acá y que a la salida ocupe algo mucho más grande así, ¿no? Quiero convertir esto para allá. Entonces claramente los valores que acá están más cerca del 255, acá se alejan un poco, porque justamente estamos tratando de abarcar algo más grande y bueno, van a caer un poco más cerca del cero. Entonces, naturalmente hay un cambio del brillo general de la imagen. Eso es inevitable porque bueno, el rango donde se estamos manejando es acotado, de 0 a 255. Si queremos mover las cosas, siempre nos vamos a mover ahí adentro. Bueno, finalmente el último temita es ecualización de histograma, que no lo voy a explicar en detalle, solo quiero que sepan que existe. Es una estrategia donde lo que se hace es intentar que el histograma de una imagen, ¿sí?, se distribuya lo más homogéneamente posible en el intervalo, o sea, aproxima la distribución lo más posible a una distribución uniforme. Sepan que existe esta herramienta. Es bueno conocerla porque no requiere parámetros. Está en OpenCV ya totalmente implementado, por supuesto.
Pero bueno, lo que tiene es que el resultado por ahí es medio descontrolado de alguna manera. Entonces depende de lo que uno quiera hacer, a veces es bueno, a veces no. Eh, Eso es todo.